Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los webinars de IC Market. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Carlos, Cristina. Quiero que me confirmen en el chat si se ve correctamente y hay buen audio con un 7, rápidamente un 7 y los quiero activos. Es un tema básicamente de continuidad del anterior, así que es más teórico que práctica. Así que continuamos. Recuerden, IC Market da el curso de trading institucional. Hemos tenido aproximadamente 35 clases o 30 más o menos, no las he contado muy bien, pero ahí andan. Recordando que en marzo comienza, no, marzo no, en abril va a comenzar nuevamente desde cero con una mejor programación para que puedan asistir. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Bien, la frase de esta noche. Cualquier información contenida en este seminario web, recuerden que no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión. La agenda para esta noche, el POI. POI mitigado y POI no mitigado. ¿Cómo identificar un POI mitigado y no mitigado? POI válido y no válido. POI de alta probabilidad y baja probabilidad. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Bien, y comenzamos el webinar. Comenzamos la clase de Trading Institucional. Comenzamos con el POI mitigado y no mitigado. ¿A qué se refiere un POI mitigado y no mitigado? Bien, para eso tenemos que volver atrás, casi al principio, cuando trabajamos los order block. ¿Se acuerdan que en esas clases vimos cómo identificar un bullish block y un bearish block? ¿En base a qué? A una tendencia. Recuerden, esto es fundamental. Esto siempre tiene que estar claro. En el trading siempre tiene que haber estructura de mercado. Cuando hay estructura de mercado, nosotros podemos buscar los puntos de interés que nosotros queramos. Podemos aplicar las herramientas que nosotros deseemos. Bien, siempre, como vimos el lunes, por ejemplo, bueno, todos los lunes, que la estructura es la que predomina. Si hay estructura, básicamente ustedes tienen trade ganadores. Obviamente, como dice la teoría de Dow, el precio va a seguir una tendencia hasta que demuestre lo contrario. Obviamente, en un momento dado, el precio ¿qué va a pasar? Va a cambiar de dirección. ¿Por qué? Por fundamentales quizás, ¿bien? Por una fundamental fuerte a largo plazo. Ya sabemos que las fundamentales, las noticias, afectan a largo plazo a una economía. Bien, entonces eso se ve reflejado en el gráfico. Todo lo que pasa en un país con respecto a una divisa que nosotros queremos trabajar o un par de divisas, tenemos que tener en cuenta que las fundamentales van a afectar al trading. Se va a reflejar en los gráficos. Como decían los padres del análisis técnico, a nosotros no nos interesan las noticias porque todo lo que pasa se refleja en el gráfico. Entonces, ustedes como analistas técnicos tienen esa información. Aplicando la teoría de Dow, es fundamental la teoría de Dow, donde teníamos lo que es las tendencias primarias y secundarias, y que una de sus principios decía que la tendencia va a seguir vigente hasta que muestre lo contrario. Bueno, cada vez que nosotros vayamos a hacer un análisis, ya sea institucional o chartista, porque realmente a las manos fuertes les da igual hacer chartismo como institucional, ¿sí? Porque obviamente el chartismo sigue funcionando, sí, sigue funcionando hoy en día. Nada más que, bueno, hay que ser
muy buen analista en chartismo para encontrar esos patrones. Obviamente siguen apareciendo. No es necesario que lo apliquen, ¿bien? Pero es necesario que para trabajar sí apliquen lo que es la estructura. Y de ahí nacen los puntos de interés. Cuando ya visualizamos los puntos de interés que nosotros estamos interesados a operar, ahí vamos a colocar nuestras órdenes. Una de las reglas de los POI válidos es que no debe haber sido mitigado. No debe haber sido mitigado. ¿Qué quiere decir? Que el precio, por ejemplo, tenemos un order block y el precio continúa y no regresa a ese POI o a ese order block, quizás en el futuro sí regrese a ese order block a mitigarlo. Bien, es importante tener en cuenta que si el precio no va a mitigar el POI que nosotros estamos interesados en operar, es muy probable que se regrese, lo mitigue y continúe con la tendencia alcista. Pero algo que deben tener en cuenta siempre, cuantas más veces un order block, ya sabemos que un POI puede ser un order block, sea testeado, eso quiere decir que ya no hay órdenes Smart Money dentro de ese POI. Y lo más probable es que se invalide. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros visualizamos un order block en el gráfico, ya tenemos el análisis de la tendencia, visualizamos qué es estructura alcista, estructura bajista, trazamos el Fibonacci, que es el Fibonacci, los Optimal Trade Entry, esos niveles, nos ayuda a visualizar esos POI, digamos, ocultos. Si yo los llamo así, con ese Fibonacci nosotros podemos encontrar esos POI que quizás no lo vemos a simple vista. Bueno, ¿qué va a pasar? Si hay un order block que se está retesteando mucho en la zona, ya es probable que no sea viable trabajar ese order block. Un order block va a ser viable cuando el precio toca el 50% del order block o la zona número 1 y sale disparado. Eso ya es un order block que ha sido mitigado. Ese POI vino a mitigar, o sea, ese POI se mitigó, el precio lo mitigó. Bien. Importante, algunas veces el mercado va a mitigar la base del punto de interés. ¿Qué quiere decir la base? ¿Recuerdan cuando trabajamos los order block que teníamos dos puntos importantes? Ya lo vamos a ver gráficamente, no se preocupen. Esto básicamente es la teoría, obviamente es clase de teoría, pero bueno, siempre hay que expresarlo de esta manera primero y después nos vamos a los gráficos. Bien, para luego, cuando ustedes vean la clase, tienen esta información, si quieren le sacan una captura, incluso en el próximo inicio de este curso se van a subir todos los PowerPoint para que lo tengan o el PDF para que puedan leerlo. De todas maneras, también hay bibliografías que se suben donde pueden encontrar este tipo de información. Bien. ¿Qué pasa? Que si el punto, el precio va a ese order block o a ese punto de interés, toma la primera zona del order block, puede que el POI puede regresar, o sea, el precio puede regresar al 50% de esa vela y dar una reentrada. Suele pasar en las aperturas del POI cuando el precio toca la apertura del POI y sale disparado en cualquiera de las dos direcciones, alcista o bajista. ¿Qué hace uno? Cuando el precio, obviamente, ¿qué hace? Trabajan por riesgo, ya vamos a ver las operaciones. Métodos de entrada 1, método de entrada 2 y método de entrada 3. Para llamarlo más, si lo llamamos más técnico, va a ser método de por riesgo, método por confirmación y método por la doble confirmación. Bien, ya lo vamos a ver. En este caso, cuando nosotros buscamos un POI, trabajamos por riesgo. ¿Qué quiere decir por riesgo? Apenas te toca el nivel que nosotros estamos interesados en operar, colocamos una operación o directamente ponemos un buy limit o un sell limit. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros programamos la operación en el MetaTrader 4 para que se abra sola. Si nosotros estamos durmiendo y llega a ese punto, se abre sola la operación. ¿Sí? Tranquilamente, por si no la llegamos a ver, se abre sola. Obviamente, ¿qué puede pasar? Que no se puede respetar la zona. Eso es operar por riesgo. ¿Sí? Por lo general, cuando dicen entradas sniper, que seguramente lo han escuchado varias veces, bueno, es entrar por riesgo, es entrar cuando el precio toca una zona determinada y se abre solo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que a veces el precio toca la zona número 1 del order block y ¿qué va a pasar?
nosotros movemos a break-even porque el precio ya salió disparado en la dirección que nosotros teníamos prevista para operar y se regresa a mitigar el 50% de la vela y nosotros ¿qué hicimos? Movimos a break-even y obviamente nos sacó en 0. ¿Qué quiere decir? En un empate. ¿Qué podemos hacer? Si la operación se regresa al 50% de ese order block, podemos tener una reentrada. Bien, podemos tener una entrada en el precio. También cuando el precio sale disparando hacia arriba, en la zona número 1 de la vela de order block, ya sea un bullish o un bearish, podemos incluso tomar parciales. O sea, si abrimos con un lote de 0.02, cerramos parciales, o sea que le reducimos el lotaje, 0.01 lo dejamos. Bien. Ya cerramos parciales y tomamos ganancia. Y si el precio se regresa, bueno, es probable que vaya a respetar nuevamente el POI del 50% de la vela y nos dé otra entrada. Bien. Importante, recuerden, si el POI, si el precio retestea mucho esa zona, ya está, ya déjenlo. O sea, como dice acá, no tiene sentido que se casen con un trade. Si el precio no respetó el order block, se terminó el juego para nosotros. Nos sacó en break-even, nos sacó en break-even, se terminó el juego. No se encaprichen con un trade que está oscilando en rango en una zona que no tiene fuerza, o sea, no hay órdenes y por lo tanto pueden perder el trade. ¿Sí? La mitigación se va a dar cuando el precio llegue, toque el 50% de un order block o de la zona que ustedes están dispuestos a operar y de ahí sale disparado el precio. Eso se mitiga. ¿Cuándo no se mitiga? Cuando el precio no llega a esa zona. Cuando no llega a esa zona, el precio no ha mitigado y es posible que en el futuro vaya a hacerlo. O sea, en otros términos, vaya a retestear el nivel, como se decía antes. POI válido y no válido. Como se ha podido notar en los ejemplos del libro que en este caso hemos presentado, si lo tienen en el libro pueden leerlo, obviamente, de acá, de la bibliografía, obviamente tienen que leerlo, bien, ver esos ejemplos y ver los POI. Ya obviamente si no los tienen ya se los voy a pasar para que lo lean, pero bueno, de la bibliografía donde se saca esta teoría, que es una teoría del Smart Money, que se enseña, ustedes pueden trabajar. Bien. Como en los ejemplos que hay dentro de ese libro, ninguno de los POI había sido mitigado en el pasado. O sea, supongamos, un ejemplo X, que el precio no mitiga el POI. Por lo tanto, si el POI no es mitigado, es muy probable que lo vaya a mitigar. Y si el POI ya fue mitigado y se fue más o sea, se fue al 50% de la zona, eso quiere decir que, bueno, el POI ya es probable que cuando lo vaya a volver a probar ya tenga menos poder. O sea, quiere decir que ya es probable que no hayan órdenes dentro de ese punto de interés. Por lo tanto, ya no es válido trabajarlo. Ya no hay válido. Bien. Tenemos los POI de alta probabilidad y baja probabilidad. Los puntos de interés que mayor probabilidad tienen son aquellos que cumplen las siguientes reglas. La primera, debe barrer algún tipo de liquidez, un alto o un bajo. La dos, obligatoriamente debe haber un BOS de un punto estructural. Ya lo vamos a ver en diapositiva con ejemplos y en el gráfico. Para ser altamente probable, debe crear irlantes de ser mitigado. No debe estar mitigado. Bien, esos son los POI de alta probabilidad y de baja probabilidad. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar siempre la estructura, vamos a buscar un BOS, vamos a ver que haya liquidez en el precio, vamos a ver que haya liquidez. Y una vez que ya tenemos la estructura definida, vamos a buscar el POI y vamos a ver si ha sido mitigado o no. Si el POI ha sido mitigado en el 50% de la vela del order block,
y está volviendo a retestear esa zona, es probable que ese POI ya no sea válido, ¿sí? Ya no sea válido porque lo está yendo a buscar nuevamente. Nosotros lo que buscamos es que directamente el precio toque ese punto de interés y salga disparado hacia arriba o hacia abajo. Depende de la estructura que nosotros estemos operando. Si vuelve a retestearlo varias veces y se queda arriba oscilando, es probable que ese nivel ya no se respete. Bien. Los puntos de interés con mayor probabilidad son los POI de alta temporalidad, o sea, de la high time frame. Bien. Es importante que tengan en cuenta que los POI de alta temporalidad son más importantes que los de baja probabilidad. O sea, la direccionalidad del mercado siempre va en los time frame mayores y no va en los time frame menores. Bien, hay mucho ruido a veces en las bajas temporalidades y por ahí nosotros operamos sin tener en cuenta los niveles de la alta temporalidad. Y es ahí cuando tenemos trades perdedores con mayor frecuencia. En este caso vamos a aplicar un ejemplo donde podemos ver un análisis diario, bien, un análisis diario, donde obviamente acá tenemos un punto de interés, eso es un punto de interés. Bien, hay estructura, eso es importante, hay estructura, el precio retrocede y nuevamente sale hacia arriba. Bien, eso es importante que lo sepan. Que cada vez que ustedes hagan un análisis diario, debe haber una pequeña estructura. Este tipo de order block se llama el propulsion block. ¿Por qué? Porque tenemos una vela alcista en daily, tenemos una vela alcista con buen cuerpo, en este caso se representa de color blanco, tenemos una pausa en el precio, obviamente esto puede ser acumulaciones de órdenes en la temporalidad inferior, en M15 quizás esto es un rango, y nuevamente el precio sale disparando con fuerza. Bien, entonces tenemos un propulsion block. Bien, ¿qué pasa? Que esta vela, cuando hay un propulsion block que tiene estas características, una vela fuerte verde, lo vamos a exagerar, una velita roja y una vela fuerte, es una zona donde el precio podría venir a buscar esas órdenes que están pendientes, esa acumulación de órdenes. Además, que habíamos aprendido sobre los POI. Cuando el precio rompe la estructura, en este caso rompe la estructura en las temporalidades mayores, o sea, en las temporalidades mayores rompe la estructura de las temporalidades menores, ¿bien? Porque esta vela rompe la estructura de la temporalidad, por ejemplo, H4, H2, H1, porque esto son acumulaciones de orden, quizás son muchas velitas. ¿Qué pasa? Rompe la estructura que hay acá y ¿qué deja? Deja un punto de interés. Bien, y además, ¿qué más deja? También deja una ineficiencia en el precio. Deja dentro, porque esta vela fue una vela de poder, una vela de liquidez. Las velas de liquidez dejan ineficiencias. ¿Qué pasa? Cuando hay una ineficiencia y hay un order block, o sea, un propulsion block en este caso, podemos tomar toda la vela, como el POI. Este sería el punto de interés. ¿Sí? Todo esto sería el punto de interés. Al ser este el punto de interés, nosotros podemos sacar el 50% de la vela. ¿Bien? En este caso, ¿qué hizo el precio? Fue a mitigar la vela. ¿Bien? ¿Qué pasa? Este order block diario, al ser mitigado, miren cómo mitigó al 50% de la vela, como hablábamos, el 50% donde se producen las mayores mitigaciones, las neutralizaciones,
Y como decíamos, la base del order block es el open de la vela, el alto es la zona número 1. ¿Qué pasó? Después bajó y acá tenemos el cierre de la vela y el bajo. El 50% de toda esta vela es la zona de la fair value. 50% de esta velita roja, que está acompañado por un tipo de order block que se llama el propulsion block. ¿Qué hace el precio? Va, sube, deja ineficiencia, un error en el mercado, ya hemos visto ineficiencias, baja, mitiga el bloque de órdenes y sube 470 pips. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un bloque de órdenes mitigado de la temporalidad daily. Ahora, si yo me bajo a H4, esta vela que está acá está representado por toda esta zona. Si yo coloco esta vela acá toda grande, ¿sí? Es toda esta zona que está acá. ¿Sí? Nada más que me bajé de temporalidad. Bien. Y acá que puedo observar que todo el 50% de esta acumulación, obviamente miren acá cómo deja lo que es una ineficiencia en el precio previo a esto que sucedió. Y obviamente, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar la última vela, no importa el color, acá quiero que quede claro, no importa el color, si es roja o es verde. Cuando yo ya identifiqué en daily esta vela, yo bajo de temporalidad y se me presenta esta situación. ¿Yo qué zona voy a buscar? Obviamente cuando trace el 50% de esta vela, me va a dar en esta zona prácticamente. Pero cuando yo me bajo a H4 y veo estas dos velas de gran tamaño, son velas líquidas. ¿Qué zona o qué bloque puedo tomar? Puedo tomar este bloque que está acá, la última vela previa al momento de la ineficiencia. ¿Ves? Acá lo dice en la leyenda, previo a la ineficiencia. No importa el color, si hay ineficiencia, la última vela, sea del color que sea, previo a la ineficiencia y está dentro del order block diario, esta puede ser una zona de alta probabilidad. Esto es un punto de interés que vino a mitigar y salió disparando hacia arriba. Esto es un order block mitigado. ¿Cuándo no es un order block mitigado? Cuando el precio no viene al 50% de la vela, y lo más probable es que se quede por arriba de la vela o en el inicio, ¿sí? En el inicio de la vela. Ya sabemos que estas mitigaciones, en este caso sí vino, porque las mechas cuentan acá. Pero por ejemplo, si las mechas hubiesen quedado acá arriba, es muy probable que el precio no hubiese mitigado la vela, el order block, el punto de interés que nosotros buscamos. Recuerden que ustedes tienen que aprender a buscar esos puntos de interés para luego, bueno, aplicarlo en las cuentas demo o en sus cuentas reales. Entonces, un bloque de órdenes, un POI, es mitigado, es neutralizado cuando llega al 50% de la vela. Lo vamos a tomar con esa definición. Si no llega al 50% de la vela, es probable que respete zona 1. Miren cómo acá respeta zona 1, respeta el open de la vela, el high de la vela. ¿Y qué pasa? Esta es zona 1 sensible del bloque. Viene, sube, miren cómo respeta zona 1, sube, y como decía la teoría, es probable que baje nuevamente ¿a qué? A la zona del 50% de la vela, como explicamos en la teoría, y ahí salga disparando hacia arriba o hacia abajo, cualquiera sea el contexto del mercado que ustedes vayan a operar. ¿Sí? Repetimos, siempre tiene que haber un análisis previo, estructural. En este caso, damos por hecho que esto es una estructura, tenemos un punto de interés donde visualizamos un propulsion block
que las características de ese bloque de órdenes, una vela fuerte, una vela roja y una vela fuerte verde nuevamente, o sea, vela alcista, vela bajista, el menor tamaño y una vela alcista con mayor tamaño, con mayor liquidez. Esto podría ser un propulsion block donde tenemos lo que es un punto de interés. Marcamos este propulsion block o también podemos marcar un bearish block, podemos marcar un rejection block, podemos marcar un bearish, un bullish o un bearish. ¿Sí? El bloque de órdenes que, o un vacuum block, ¿sí? Hay bastantes tipos de bloque de órdenes. Una vez que ustedes lo identifican, marcan la vela como el punto de interés, como su POI. Ahora, cuando el precio regrese, puede respetar zona 1, donde el precio salga disparado, nosotros colocamos a break-even, como decía la teoría, pero el precio nos saca. ¿Nos saca por qué? Porque fue a mitigar el 50% de esa vela. En este caso el precio sube. Si el precio sube, ¿qué quiere decir? Que ha mitigado el bloque orden. En el caso de que vuelva a bajar, puede que haga esto. Vuelve a mitigar y suba un poco. ¿Qué quiere decir? Ya ha tocado dos veces, en este caso. Si ya tocó una tercera en el futuro o una cuarta, este bloque de órdenes ya no tiene órdenes. ¿Por qué? Porque el precio hace esto. Muestra debilidad. Un bloque de órdenes con mucha fuerza es cuando el precio toca el bloque, en este caso toca, miren acá, cuando lo bajo de temporalidad, sale disparado, nuevamente retestea ese bloque de órdenes, ojo, ahí nos tiene que dar una advertencia, pero en este caso activa todas las órdenes y sale disparado. Esa liquidez que pueden ver acá es porque habían órdenes ahí. Habían órdenes que hicieron que el precio se fuera y hace el precio estructura. Entonces esas órdenes pendientes de este bloque de órdenes eran suficientes para mover el precio. Quizás en la primera no lo activó y en la segunda sí, en este retesteo al bloque de órdenes. Bien, pero si ya empieza a oscilar de esta manera, es probable que ya no haya órdenes que activen el movimiento alcista, que no hayan órdenes pendientes, que no sea un punto de interés de los institucionales. Y al fin y al cabo esto puede hacer esto, y se cae y se pierde la operación. ¿Está bien que se pierda la operación? Sí, está bien que se pierda la operación, porque obviamente no la vamos a ganar todas. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proteger el capital mediante la gestión de riesgo o simplemente vamos a mover a break-even cada vez que tengamos por lo menos un 1 a 1. Si se pierde, en realidad no se va a perder porque van a mover a break-even, pero si lo saca por break-even, listo, ya está, no se encaprichen por una reentrada, porque es probable que si lo sacó por break-even es porque se está quedando sin órdenes, el Smart Money o directamente no es un punto de interés que realmente tiene la capacidad de mover al precio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes el nivel no les está funcionando, ya sea un nivel de Fibonacci, ya sea el nivel que ustedes trabajen, o la ineficiencia, también las ineficiencias cuando son retesteadas en el 50% de la Fair Value Gap y son retesteadas varias veces, ya está, no se encaprichan por la operación. Si ya se queda, baja, vuelve a tocar, es muy probable que la ineficiencia ya no tenga efecto y se esté quedando, no hay liquidez ahí, no hay inyección de dinero como para hacer subir al mercado o hacerlo bajar. Entonces, cuando el precio se queda en la zona y está retesteando muchas veces ese nivel, yo diría que tomen la operación y digan, no, ya está, lo voy a cerrar porque veo que no pasa nada. Es muy probable que el Smart Money no esté ahí, ¿sí? El Smart Money quizás no está ahí y está más abajo. Quizás el precio haga esto. ¿A dónde hay otra, acá, ¿a dónde hay otra zona de interés acá? Esa, porque esta es muy probable que esta sea un decision, quizás esto sea un extremo y el precio haga esto. Realmente quiera este bloque que está acá. O sea, que este punto de interés sea el que quiere y el precio que hace.
y hace esto. Obviamente, este punto de interés no era válido, no había liquidez, no estaba el Smart Money acá, estaba acá. ¿Sí? Esto también se conoce como el turtle soup, que quiere decir que te da entradas acá, después, ¿qué hace? Invalida este bloque de órdenes y se va al que está más arriba o más abajo, al extremo, al original, muchos le dicen, quizás hay que verlo bien en un contexto mejor a esto, obviamente, y el precio sube en esta zona, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ojo, no se encaprichen con el par porque a veces no está el Smart Money acá. Para ustedes creen que es un punto de interés válido, o sea, que están las órdenes acá, porque ustedes no saben si hay órdenes acá, no tenemos esa información. Nosotros especulamos con la herramienta que tenemos y con la que se enseñan. Si no hay órdenes acá pendientes, es probable que acá no tengan interés los institucionales de subir el precio y lo suben de más abajo. Bien, entonces nosotros simplemente especulamos zonas, no las encontramos porque obviamente esto es una estrategia. Esto cuando se creó como estrategia, no se creó como algo infalible que sí está probado, obviamente está probado, funciona, pero obviamente los institucionales, las manos fuertes, los bancos no nos van a decir si esto es real lo que estamos aplicando. Simplemente funciona. Listo. Son estrategias, tómenla con una cierta probabilidad de éxito y una cierta probabilidad de fracaso. Esto no es infalible, es como cualquier otra estrategia. Vamos a ver un ejemplo. Bien, por ejemplo, ahora tengo dos ejemplos ahí. ¿Qué pasa si estamos operando en un combo de temporalidades? El time frame swing. Vamos a ver un ejemplo swing. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a analizar siempre la estructura diaria. Y aquí vamos a marcar lo que es el trading range. Ya hemos visto qué es el trading range. Posteriormente vamos a marcar lo que es el IRL, la liquidez del mercado. Esto se llama liquidez dentro de la temporalidad menor. Ya lo vamos a ver en el gráfico. Y de ahí podemos ver lo que es dentro del trading range los POI. El POI que vamos a elegir siempre se va a basarse en la temporalidad más alta. Obviamente aplicando un combo en temporalidad más baja. Bien, vamos a ver un ejemplo, o sea, esquemático de cómo serían los POI que nosotros queremos trabajar. Acá tenemos una estructura. Bien, ¿qué es el RL? Son las zonas de los picos y mínimos o los valles de la estructura. Acá tenemos un alto, esto es un alto, esto es un alto. ¿Qué quiere decir eso? Que acá hay liquidez. Acá hay liquidez. Esto es una zona de liquidez. Bien, esto es una zona de liquidez y le podemos llamar el RL. Acá también tenemos una zona de liquidez y acá tenemos una zona de liquidez. Obviamente de la temporalidad mayor. Esto es una temporalidad mayor. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a aplicar un combo, el combo día H4, o por ejemplo en esta temporalidad está H12. Por ejemplo, H12 a día, ¿sí? Dentro de un impulso hay estructura de mercado alcista. Dentro de un retroceso hay tendencia de retroceso. A este le llamamos tendencia de impulso y a este le llamamos tendencia de retroceso. Tendencia de impulso, ¿por qué? Porque tiene impulsos y retrocesos. Nada más que cuando lo pasamos al fractal mayor, lo vemos simplemente como si fuesen muchas velas o velas que suben continuamente. Pero si nosotros bajamos de temporalidad, tenemos estructura. De esa estructura se llama la tendencia de impulso. Así la vamos a poner de otro color. Esta es la tendencia de impulso, ¿sí? Cuando el precio quiere retroceder, cuando el precio retrocede en la estructura mayor que tenemos tendencia de retroceso, ¿sí? Entonces, el mercado de fractal, recuerden que siempre tenemos que trabajar con la fractalidad.
Al trabajar con la fractalidad, podemos observar que las tendencias de impulso tienen mínimos también. Tienen mínimos. Esos mínimos le vamos a llamar el IRL, o sea, liquidez. Le vamos a llamar liquidez. Técnicamente se le llama IRL, ¿sí? Es liquidez. ¿Qué pasa? En la tendencia alcista va a barrer esta liquidez. O sea, esa liquidez es obviamente lo que se denomina las piscinas de liquidez. Acá, en el primer impulso, que ese impulso está compuesto por estructura en el fractal menor, ¿sí? La línea entrecortada es el fractal menor, la línea larga es el fractal mayor, es un combo de temporalidades. Por eso pueden ver que cuando están en estructura y hay un impulso diario, ustedes van a ver, hay traders que están trabajando así, que han puesto varias operaciones, una a continuación de la otra, que se puede apreciar si lo subimos de time frame, podemos aplicar que casi están al lado, pero si lo bajamos de time frame, vamos a ver que en realidad este impulso había estructura como para operar. ¿Qué pasa? Que dentro de los mínimos cada vez más altos hay liquidez, ¿sí? ¿Qué hace el precio cuando llega a un punto más alto, donde crea el giro, donde crea el swing high? Entonces un swing high, o sea, un giro. El precio crea estructura en el fractal menor con la intención de barrer la liquidez que hay dentro de esos mínimos. ¿Qué pasa? Que esta zona que está acá, si yo trazo un Fibonacci, por ejemplo, desde acá hasta acá, me va a dar la zona de Optimal Try Entry, que va a caer en esta zona, que es la zona que nosotros siempre trabajamos. Y acá es muy probable que haya un bloque de órdenes. Hay un bloque de órdenes. Si yo trazo un Fibonacci, todo esto es el Trading Range. Todo esto es el Trading Range. Si yo trazo el Fibonacci, voy a tener zonas OT, y dentro de la zona OT vamos a estar en zona descuento, porque ya sabemos que el precio cuando supera el 50% del retroceso, estamos en zona descuento, estamos en zona de alta probabilidad. Dentro de esa zona de descuento estamos dentro de Fibonacci y es muy probable que acá haya un POI, una vela roja, un propulsion block, un rejection block, lo que sea que ustedes estén buscando, una ineficiencia incluso. Tenemos un POI. El precio bajó al POI que estaba por acá y lo bajó y lo mitigó. ¿Qué quiere decir? Que lo neutralizó, o sea, está mitigado. Bien, si el precio no viene a ese POI, es probable que el precio comience a subir, pero después haga esto y lo mitigue. Bien, entonces, si acá tenemos un POI que identificamos correctamente, por ejemplo, un bloque de órdenes que no llegó al precio, en algún momento puede bajar y mitigarlo. Si no lo mitiga, el precio sube y lo deja con una mitigación, o sea, queda abierto. En algún momento puede bajar y mitigarlo y salir nuevamente disparado. Los POI de alta probabilidad son los POI de la temporalidad mayor, así se los considera. Ahora, en el fractal menor, cuando el precio sube, acá rompe estructura, Bien, esa es la estructura del precio. Acá hay una ruptura, acá hay un choch. Bien, y acá el precio nuevamente genera la N alcista. Una vez que tenemos la N alcista nuevamente y es continuación de la estructura mayor, este retroceso, cuando crea el boss necesario que cree el primer boss, este es el primer choch y este es el primer boss. Cuando crea el primer boss, porque el precio ya está en esta zona, ya podemos encontrar un POI. Acá directamente encontramos el bloque de órdenes. ¿Sí? Acá directamente en el primer choch, en el primer choch y en el primer boss del primer retroceso, ya tenemos el bloque de órdenes. El precio sigue subiendo, ya nosotros dejamos ese POI ahí. ¿Qué pasa? El precio sube, en la temporalidad baja, sube nuevamente.
Este le podemos llamar el POI extremo, el primer POI que se crea, el primer bloque de órdenes en base a la estructura del fractal menor. Una vez que crea el BOS de la temporalidad más alta, ¿de dónde nació la ruptura para romper esa zona? Desde acá nació esta zona. Este fue el último retroceso que hizo cuando rompió para crear el BOS de la temporalidad mayor. Sé que puede ser bastante complejo, pero es así como se analiza. Y a este le llamamos el POI decisional. Y este era el POI extremo. El POI extremo lo podemos ya a partir del primer impulso, o sea, del inicio del primer impulso, o directamente el POI extremo lo podemos tomar desde el primer choch que hace y el primer BOS de la estructura menor, o sea, el primer bajo de nuestra N alcista. De ahí el precio crea un recorrido, sube y es muy probable que baje, puede que baje al POI decisional y dé un nuevo impulso alcista. Esto puede pasar. Puede que no llegue, puede que no lo mitigue. Puede que no lo mitigue y ya directamente sigue subiendo. Llega a un punto más alto y el precio, ¿qué hace? Rompe estructura, donde nosotros podemos también vender. ¿Qué puede llegar a ser el precio? Que ya vimos cómo operar los decisional y ahora los extremos también lo vimos cómo operar. En este caso, el extremo estaba en confluencia con zona de descuento y un optimal trade entry. Y este era el POI que nosotros queríamos para unirnos nuevamente a la tendencia. En este caso, ¿qué hace? Lo mitiga y continúa. Si el precio hace esto, ese POI no queda mitigado porque no llegó a la zona del POI. ¿Qué puede pasar en el futuro? Lo puede retestear y puede mitigarlo tranquilamente. Entonces queda abierto para ser mitigado. Bien, eso es lo que pasa dentro de la fractalidad del mercado. Dejas punto de interés en forma de ineficiencias, POI de extremos, POI decisional, bien, y a medida que va recorriendo la fractalidad del mercado y se va formando la estructura, nosotros vamos trabajando. Es una teoría bastante avanzada, es una teoría que obviamente no cualquiera la sabe identificar, por ahí no están entendiendo, por ahí es complejo, obviamente esto es mucha práctica. De la misma manera sucede con la teoría de la tendencia bajista. Bien, le dejo la diapositiva para que vean que la estructura, siempre va a haber una estructura mayor, un combo de temporalidades, donde yo voy a buscar la direccionalidad del market maker. ¿Cuál es la direccionalidad del market maker, profesor? Es la dirección del precio que se encuentra en la temporalidad más alta. O sea, podría ser mensual, semanal o también puede ser diaria. Para no trabajar en semanal y diaria, vamos a resumir o vamos a decir que la direccionalidad va a estar en día. ¿Yo tengo que hacer un análisis día, profesor? Sí, tienen que hacerlo. ¿Me sirve para hacer un scalping, analizar en día? Sí, yo lo he hecho y lo he hecho en vivo y hemos operado con un análisis día a M15 y hemos tomado trades en vivo de los lunes y se puede hacer. Simplemente, obviamente, tiene que ser con mucha práctica. Y un tips muy importante, si van a operar scalping, trabajen día. ¿Por qué? Porque si ustedes venden en scalping a favor de la temporalidad día, tienen más probabilidad de ganar que si compraran. ¿Por qué? Porque si están viendo que la estructura día es bajista, por intuición o por sentido común deberían decir la fuerza es bajista. ¿Sería sensato operar a la compra en scalping? No. ¿Por qué no? Porque obviamente hay fuerza bajista. Obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de buscar las scalping que van a la venta, porque yo sé que por lo menos la temporalidad más alta y H4 están bajistas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de operar en scalping a favor de la estructura. Está bien, quizás haya estructura alcista. Obviamente tienen que tener en cuenta que si hay estructura alcista en un scalping dentro de la estructura general que es bajista,
hay probabilidades de que se pierda o que no suba tanto y no suba tantos pips. Entonces, una manera inteligente siempre es operar a favor de las estructuras. Eso se llama confluencia de temporalidades. Si día H4, supongamos que hicieron ese análisis, si H2 es tan bajista, o por lo menos la diaria está bajista, y H4 está mostrando debilidad del fractal de retroceso, o sea, de la estructura de retroceso, que es esta, está mostrando debilidad. Para mí, yo me bajo M15 y empiezo a vender, empiezo a vender, empiezo a vender. Busco estructura vendedora en M15 para unirme a toda la estructura mayor. Entonces, ¿tiene sus beneficios analizar en día? Sí, porque me estoy uniendo a la fuerza del mercado. En teoría, es la fuerza del mercado. ¿Alguna pregunta? Sí, toca practicarlo bastante, ya estamos llegando al final de este curso, obviamente hay que empezarlo todo de nuevo, con obviamente los conceptos mucho más básicos, pero hay que repasarlo, de todas maneras las clases ya están grabadas, pueden verla y bueno, a medida que vayamos avanzando siempre se va a ir mejorando cada vez la calidad, la explicación, vamos a tener más ejemplos, sí, pero esto lleva tiempo, esto no es fácil, esto... La verdad, para que ustedes sean rentables, tienen que practicar muchísimo. Y les puedo decir que no es fácil, no es un camino fácil. ¿Sí? Sí, María, es bastante difícil, pero ya cuando lo veas desde cero te vas a dar cuenta que no es difícil. Porque vas a tener una semana de diferencia para practicar desde lo más básico a lo más difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener una semana para practicar la clase 1, vas a tener otra semana para practicar la clase 2. Entonces, a medida que vos vayan practicando, van a ir entendiendo. ¿Sí? Volviendo al tema, esto no es fácil. ¿Sí? Esto no es fácil. Esto no es 3 meses y ya soy rentable. No. Para aquellos que son nuevos, el que le diga que en 6 meses es rentable es mentira. ¿Sí? En 8 meses es rentable es mentira. Sí. Obviamente, si alguien quiere sus mentorías, le va a decir eso. Pero ¿qué pasa? Esto es mucha experiencia, es mucho gráfico. Se dice que necesitan 10.000 horas o más de experiencia. Y experiencia bajo operación. No experiencia haciendo backtesting, no. Experiencia bajo operación. Tienen que tener operaciones corriendo y desde ahí van a empezar a contar sus 10.000 horas. ¿Por qué? Porque ahí van a experimentar lo que es el psicotrading. Ahí van a experimentar una pérdida. Ahí van a experimentar cuánto vale realmente el PIPS, que ya les he dicho varias veces que el PIPS de cada par vale totalmente diferente. Muchos lo generalizan que vale 0,10, $1, $10, pero no es así, porque cuando nosotros necesitamos calcular la gestión, necesitamos calcularla bien. Necesitamos calcularla bien, porque hay veces que el par paga menos de lo que se dice y yo me limito mis stop loss sabiendo que lo puedo poner más largo de lo que es y voy a perder lo mismo que en otro par poniendo un stop más corto. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y recuerden, esto es mucha práctica, es demasiada práctica. Hay que ver ejemplos, Recuerden que IC Market dispone de las redes sociales, IC Market Español, donde se suben estas clases. El Instagram, pueden seguirnos, hay información importante ahí. Facebook, también información importante. Y este es mi número personal. Acá me tienen que escribir para pertenecer a algún grupo de la comunidad de IC Market, recibir los links de las clases de los miércoles, las sesiones de análisis de mercado y pueden crearse una cuenta demo o una cuenta real en el broker para ya ir trabajando o para practicar. Dentro del grupo de WhatsApp van a encontrar los links para crearse las cuentas. Vamos a buscar ejemplos. Vamos a ver qué hay. Bueno, miren esta la estaba viendo.
¿Se acuerdan cuando les dije el mes pasado, es momento de Bitcoin alcista? Bueno, miren lo que ha pasado este mes. Sí, estamos en mensual, profesor. ¿Por qué en mensual? Porque esto es una criptomoneda. Obviamente si lo holdean, ya tendrían que estar por lo menos, a ver, un 16% arriba. Obviamente esperamos que suba bastante, ¿sí? Esto es liquidez abierta. El Bitcoin sigue subiendo. Yo creo que va a seguir subiendo. Una vez que rompa esta zona, ya tiene vía libre, tiene paso libre para subir. Bien, una operación que vamos a darle seguimiento. Obviamente el mes de febrero todavía no está terminado, obviamente. ¿Qué pasa? Que no puedo cantar victoria que este mes terminó positivo porque mañana esto se me puede dar vuelta. Tranquilamente se me puede dar vuelta. Bien. Bien. Vamos a aplicar un poquito lo que acabamos de ver. Bien. Fractal mayor, día. ¿Qué vemos en día? Estructura, ¿sí? Estructura. Y dentro de esa estructura, ¿qué tenemos? Tendencias. Como vimos en la teoría. Dentro de esas estructuras hay tendencias. Hay veces que no se identifican bien, pero hay tendencia. Nuevamente, ¿qué hace el precio? ¿Sí? El precio siempre está haciendo estructura mayor y dentro de la estructura mayor podemos identificar la estructura menor. ¿Sí? Es importante que se acostumbren a que dentro de un retroceso grande hay estructura de retroceso. Hay estructura de continuación de tendencia, ¿sí? Hay estructura de continuación de tendencia. Hay estructura de retroceso. Incluso todo esto incluso podría ser, miren, si lo vemos desde otro punto de vista. Acá pueden haber muchos puntos de vista. Incluso esto puede ser esto. ¿Sí? Tenemos varios puntos de vista. Sí, obviamente si lo pongo en semanal, esto va a tener otro sentido. Miren qué sentido. Tiene una tendencia más armónica, con menos ruido. ¿Sí? O sea que, y dentro de estas tendencias, supongamos que esto es una estructura, tenemos los puntos de interés. Por ejemplo, acá hay un punto de interés. ¿Sí? Este es un punto de interés, es un POI semanal. ¿Por qué? Porque después de la última vela, el precio bajó. ¿Qué puede haber pasado? Puede que haya mitigado. ¿Sí? Entonces nosotros identificamos los POI. Y este es un POI mitigado, el tema de esta noche. Sí, es un POI mitigado porque llega al 50% del order block. Pero ¿qué decía la teoría? ¿Qué decía el ejemplo? Una vez que ya tenemos estructura, marcamos el trading range. Este es el bajo, este es el alto más bajo y este es el bajo. Bien, ¿hay estructura? Hay estructura bajista, ya lo vimos. Dice que tiene que haber un boss de la temporalidad más alta. ¿Lo hay? Sí, esto es un boss.
¿Qué hice una vez que hay un boss en la temporalidad más alta? En este caso semanal. Vamos a quedarnos con esta. ¿Funciona para las otras temporalidades? De la misma manera. Funciona igual. ¿Sí? Vamos a usar esta tendencia porque está más bonita para que sea mejor el ejemplo. Pero esto que yo estoy aplicando acá, se aplica acá con H4 y H1 o M15. ¿Sí? Tranquilamente de la misma manera. ¿Sí? No se preocupen. El mercado es fractal. ¿Qué quiere decir que sea fractal? Que lo que pasa en semana pasa en día. Y lo que pasa en día pasa en M15. Así que tranquilo, que puede haber un gráfico similar en M15. Bueno, una vez que ya tengo el boss, veo e identifico que hay estructura, identifico que hay máximos cada vez más bajo, trazo mi trading range. Con esta herramienta voy a trazar el trading range, que es todo esto. Todo esto es el trading range. El impulso, ¿sí? El impulso. Obviamente, este es el impulso donde se tomó, donde se creó el boss, ¿sí? Porque tenemos que ver el inicio del impulso donde crea el boss. El boss se crea acá porque el precio rompe esta zona y sigue bajando. Entonces, todo es el trading range. El trading range yo trazo del impulso, que sería todo este impulso. Entonces, lo trazo. Lo trazo con esta herramienta. Ese es el trading range, todo esto, ¿sí? Desde acá hasta acá abajo. ¿Qué pasa? Que habíamos aprendido que acá tenemos zona de premium, zona premium. Y dentro de la zona premium, ¿qué hacíamos? Obviamente que la zona roja nosotros no operamos. Está bien, el precio es repotón 50, no es mi zona premium es la zona verde. Por eso es importante el trading range, por eso es importante esta herramienta. Y ahora, una vez que ya tengo lo que es el trading range, la estructura, el bajo más bajo y el boss, trazo el Fibonacci. Dentro del Fibonacci tengo esta zona operable. Obviamente muchos le van a poner, si quieren, yo no lo uso, pero si ustedes quieren, pueden ponerle este nivel, el 88.6. Pueden poner el 88.6 y ya tendrían toda la zona premium separada en niveles. ¿Bien? Bueno, pero profesor, ¿cuál usamos? Bien. Ahora podemos identificar el POI, puede ser el bloque de órdenes o el POI de ruptura. ¿Qué pasa? Como no hay un POI de ruptura, porque esto es una vela líquida, rompió directamente. Entonces acá no hay un POI decisional. Al no haber un POI decisional, obviamente esto se ve a simple vista, porque si yo me voy a día quizás no esté, miren, no hay POI decisional, rompe directamente, si me bajo de temporalidad, un POI decisional como era que el precio llegue a esta zona, crea un retroceso y ese pequeño retroceso pega el rompimiento para el boss mayor. ¿Eso pasó acá? No, no pasó ahí. Entonces no hay POI decisional. Eso podría darnos una advertencia de que los niveles Fibonacci del 70, 75 y 62 no son buenos para operar porque no hay ningún POI decisional, no hay ningún retroceso y no hay ningún order block en día. Yo necesito un combo de temporalidades, como decíamos. Bueno, vuelvo a semanal porque ya visualicé que no hay un decisional, pero hay un extremo. ¿Y qué puedo hacer? Trazar ese bloque de órdenes extremo. Que lo voy a trazar con otra herramienta. Lo voy a trazar. A ver, esta cuál es. Lo voy a trazar con un rectángulo. No, lo voy a trazar con esta, miren. Lo voy a trazar con esto. Voy a tomar todo el bloque. O sea, toda la vela. La última vela previo al movimiento de liquidez.
Obviamente acá deja ineficiencia, por eso acá hay una ineficiencia que podría haber sido operable. Esta es otra forma de trabajar. Entonces ya tengo mi zona, mi bloque de órdenes marcado. A su vez, observen esto, esa vela nos está dejando dos zonas. Nos está dejando la zona número 1, que es el open de la vela, el bajo, y obviamente el cierre y el high. Tenemos dos zonas operables y tenemos el 50% de toda esa vela. ¿Eso qué quiere decir? Que es un POI extremo. Eso es un POI extremo. O sea, o un order block original. Como no tenemos un decisional, un bloque de órdenes decisional acá, podríamos directamente haber dicho, bueno, la operación hubiese llegado al nivel OT 886, donde acá el precio respetó, yo ponía una orden ahí, y podríamos haber hecho esto. ¿Dónde va el stop loss? Ahí. Y nosotros ya tendríamos un 2-1, ya tendríamos que haber cerrado por ahí. En este caso, si buscamos un 2-1, si no, esperar obviamente una bajada más. Obviamente es semanal, pero ¿qué pasa? Como esto es fractal, todo lo que estoy explicando en esta temporalidad es apta para cualquiera. De la misma manera tienen que hacer para M15, para H4, M1. ¿Sí? Acá nuevamente, miren, tenemos el mismo proceso. Acá se crea el boss de la temporalidad más grande. ¿Qué pasa? Hay estructura, hay retroceso. ¿Sí? Entonces, una vez que hay boss, se genera la ruptura, hay boss, entonces tenemos estructura. ¿Qué estructura tenemos? Bajista, acá tenemos un alto y acá tenemos un bajo. ¿Hay estructura bajista? Sí, porque ese boss era un rango y obviamente venía de un movimiento líquido acá arriba, de la noticia de la pandemia. ¿Y qué pasó? Yo nuevamente trazo mi trading range, que sería toda esta zona donde se produjo la ruptura, esa es la ruptura, y desde ahí yo visualizo con mi nivel Fibonacci. Bien, ya tengo mis niveles Fibonacci, o sea que esto es la zona premium nuevamente, y todo se repite, ¿sí? Entonces ya paso a marcar mis decisional, mis bloques de órdenes. Yo acá tengo un bloque de órdenes extremo. Este bloque de órdenes que produjo el movimiento de ruptura, el movimiento original, que obviamente está en confluencia nuevamente con el nivel 88. Este sería el POI extremo. ¿Qué pasó? ¿Vino a mitigar? No, entonces un POI no mitigado. Sí, no llegó al 50%. Y tampoco tocó eso con A1. Esto es un POI no mitigado. ¿Sí? O sea, un POI extremo no mitigado. Ahora yo necesito ver si hay un decisional. Me bajo a día y reviso. ¿Cuál es el fractal que me hizo retroceso antes de la ruptura? En día que venía estructura bajista, retroceso, boom. De acá vino la ruptura. De acá nace la ruptura para el boss mayor. El boss, le vamos a poner de la temporalidad mayor.
Entonces es esta zona la que a mí me interesa trabajar. Busco el bloque de órdenes. Puede ser esta velota, el bloque de órdenes. Tranquilamente puedo trazar esa velota previo al movimiento bajista de ruptura. Sí, tranquilamente puedo tomar esta vela. O incluso, si quiero un bloque de órdenes más arriba, podría pasarme a H4. Pero bueno, acá ya no estaríamos yendo muchísimo. Obviamente necesito un combo de temporalidades. Y acá, bueno, podría buscar un bloque de órdenes, pero bueno, está más complejo acá porque hay una acumulación de órdenes. Es muy probable que esto sea todo esto. ¿Sí? Ya cuando nos bajamos a temporalidades puede que haya mucho ruido. Entonces, bueno, nos quedamos con esta zona. O también podemos buscar un rejection block, si queremos. Si no queremos operar esta vela grandota, podemos operar este rejection block, estos doble rejection block que tenemos ahí. O los POI con mechas, POI con wick, ¿sí? Estos serían los POI con wick, ¿sí? También lo podemos llamar POI con wick. Entonces las mechas estas largas nos interesa porque serían como, tomo directamente, podría tomar la más grande. Y ahí tomo toda la mecha de esa vela, porque sería un POI con wick. Y ahí, bueno, lo traslado. Y ahí puedo observar que tengo una zona de un decisional, ¿sí? Entonces esto es un POI decisional con wick. Ahora, si lo veo en día, si lo veo en semana, es probable que eso sea una vela o una mecha, claramente. En semana es toda una mecha, ¿sí? Incluso puedo hacer esto para que quede para que quede más claro. Tomo la vela mecha de esa vela alcista directamente. Estoy mirando temporalidad a temporalidad. ¿Sí? Y busco los POI con mecha. Ya vimos los POI con mecha. Entonces acá yo tengo un POI decisional. Le vamos a poner con D. ¿Qué pasa? Que este POI decisional es una buena zona porque está dentro de zona premium y está dentro de los niveles OT de Fibonacci. Este POI decisional es válido y aparte está mitigado. Básicamente la mitigación es cuando rompe el 50% y continúa con su movimiento bajista predominante. O sea que cuando mitiga, continúa con el movimiento. Cuando no mitiga, el precio empieza a retestear esta zona, este POI, y cuando retestea mucho, ya pierde validez. En este caso no lo retesteó, no llegó. Hay estructura bajista y el precio continuó con su movimiento. ¿Alguna duda con respecto a esto?
Héctor, sí, tenés que ver los videos anteriores. Podés verlo tranquilamente, ya están disponibles para verlo. Sí, también podés trazar la vela diaria. Acá en este caso es uno semanal, porque este sería un bloque de órdenes semanal. Pero obviamente nosotros buscamos el decisional en la temporalidad menor, o sea, en día. Pero en día, vos también, si querés, podés trazar el bloque de órdenes de la vela, verde. No, eso es, podés tomar todas las mechas si querés. Por ahí las mechas son buenas. A veces las mechas largas son mejores que las mechas que las últimas velas. Sería más como un rejection block, serían estos. Estas dos velas serían como un rejection block y son viables también como bloque de órdenes o como un punto de interés. ¿Sí? En el grupo se consigue. En el grupo se consigue. ¿Qué herramienta, Miguel? ¿Qué herramienta específicamente? Carlos, sí, es bueno, aprendelo porque está bueno. Ya tenemos todas las clases para que la veas y obviamente ya va a empezar desde cero otra vez, seguramente. Así que tenés mucho que aprender. Y no es complicado, cuando lo practican no es complicado. La línea azul, el canal, acá mirá, mirá ahí. Acá está. Marzo. Posiblemente en marzo. No, a ver, tenemos febrero, abril. Tenemos que terminar marzo. Marzo va a ser, va a ser los últimos temas, pero van a ser temas bastante sencillos. Van a ser sencillos. Los métodos de entrada, vamos a ver, los de confirmación y los de riesgo. Van a estar buenos. Eso no es para gente avanzada, es para, básicamente es más intermedio. ¿Cuándo queda sin efecto el Fibonacci? Cuando empieza a haber velas muy, muy fuertes que están rompiendo las zonas Fibo. Obviamente puede que haga anule todo y directamente un cambio de tendencia. Pero si ya ves que hay velas muy fuertes que no están respetando los niveles FIBO, ya queda anulado cuando rompe el 79. A no ser de que trabajes con extremos, ¿sí? Con extremos, combinador de bloques extremos, original, y ya te vayas a trabajar con la zona del 88. Pero cuando para mí rompe el 79, se termina el juego. Es muy probable que venga al 88, pero si no, puede que venga al 88 si hay un movimiento limpio acá, como vimos en el ejemplo anterior. Si hay un movimiento limpio, ¿sí? No hay un decisional de por medio. Es muy probable, acá sí hay un decisional, por eso se frena. Hay un POI decisional, pero acá no lo hay. Aparte porque esto es liquidez abierta. Y acá sí se frenó. O sea que sí, acá sí fue al extremo, porque no había nada. O sea, acá había movimiento limpio. Esto era un movimiento limpio de subida. Una vez que el precio rompió esta zona, quedó
con un movimiento limpio. Eso es un movimiento limpio. No hay nada que lo detenga. Y los niveles de Fibonacci tampoco lo detuvieron. Por eso se fue al point extremo, donde está el order block, y cayó en el nivel 88. En cambio, acá no hay movimiento limpio. Acá hay impulso, retroceso, impulso. Un point decisional, que es el retroceso, donde inició el movimiento de ruptura, y acá sí hay mitigación y acá no hay mitigación. Entonces ahí está en vos en qué vas a trabajar, si vas a esperar un retroceso profundo o vas a trabajar las zonas de alta probabilidad que son las optimal trade entry en combinación con los POI. Podés buscar los rejection block, podés buscar los order block o los bearish block, ¿sí? Dependiendo de lo que quieras trabajar o lo que realmente te guste trabajar más. A mí me gustan las mechas también, son buenas las mechas. Mientras más mechas haya, mejor la zona. Guillermo, sí, podés entrar por buy limit o sell limit. Si querés entrar por confirmación, tenés eso por sell limit y buy limit se llama por riesgo. Y por confirmación es cuando esperas una vela. Sí, obviamente que la vela tiene probabilidades de éxito y de fracaso. Aunque se dé la vela no quiere decir que vas a ganar el trade. Tranquilamente la anulan el otro día. Claro, el anclaje, la validación y la confirmación. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, miren esta entrada. Esta es la entrada que les envié el otro día. Espectacular. Esto es una entrada en base a la teoría. ¿Sí? Vamos a ver si hay algo acá. A ver. Tenemos la estructura. La N, como siempre. Tenemos el trading range. Que es el último impulso. ¿Qué más tenemos? Simple, miren cómo hacemos todo. Una vez que tenemos fractal, tenemos Fibonacci, lo ponemos ahí para que se vea. Y ahí empezamos a buscar zonas. En este caso podemos ir a ver que tenemos esta zonita. Que es la que nos interesa. Y así hacemos un análisis rápido del precio. Eso se las enbrija el grupo. ¿Qué podemos ver? Que hay un boss de la temporalidad mayor. Ese es el boss de la temporalidad mayor. Listo, hay estructura. Hay estructura. ¿Qué quiere decir? Que podemos operar. Si no hay estructura, no hacemos nada. ¿Sí? Esto no es estructura, acá no hacemos nada. Acá, bueno, más o menos. Acá, bueno, esto es un patrón de agotamiento, que ya lo vimos. Pero acá, ¿esto es estructura? No, no hacemos nada. ¿Esto es estructura? Sí, sí hacemos. Si no hay estructura, no se encaprichen por buscar un trade en este par, porque van a terminar perdiendo la cuenta. Cuando no hay estructura y la estructura no es clara, y vean la clase de estructura, véanla 10 o 15 veces para que realmente quede claro que si ustedes van a aplicar trading institucional o la teoría del smart money, tiene que haber estructura, no pueden buscar operaciones por buscar en cualquier lado porque no funciona así. Ninguna estrategia funciona así, ¿sí? No se pongan a inventar cosas. Lamentablemente esto es un negocio donde las reglas las ponen ustedes. Acá no hay regla, acá el mercado se va al infinito prácticamente. Acá va y ustedes le tienen que dar un sentido. Si le dan un sentido y ponen sus propias reglas, van a ir bien. Ya si empiezan a inventarse reglas, ¿qué pasaría acá si lo vendo y que esto y que aquello? Como todas esas preguntas tóxicas que se empieza a generar en la mente, por no respetar las reglas, pierden. ¿Sí? Así que tengan cuidado.
Bueno, y ahora me bajo H4, a ver qué pasó. Bueno, a ver, el último impulso de ruptura, a ver. Veamos qué pasó acá. Este es impulso, retroceso, acá. Bueno, acá tenemos el último fractal donde se produjo la ruptura. O sea, tenemos un decisional por acá abajo. El problema es que no tomó ningún decisional que estaba acá abajo. Hubiese sido una buena zona. En realidad sí, a ver. Claro, acá miren esto. Esta última vela roja, previo al movimiento de liquidez, sería nuestra zonita. Lo vamos a trazar con otra herramienta. Esta sería la última vela con cuerpo, esta no, con cuerpo previo al movimiento de liquidez. ¿Qué pasó? Que el precio, como decía la teoría, tocó la zona número 1. Y la zona número 1 estaba en confluencia con nivel 75. ¿Y cómo podría haber también filtrado esta operación? Bueno, me vuelvo a día, ya tengo la zona. Y aplico un poco de estos indicadores. A ver. Una media móvil me podría haber ayudado. A ver, un H4 si podemos tener una mejor una media más grande. Bueno, ahí tenemos. Incluso podríamos ponerla más grande si queremos. Pero ya se nos va bastante. Bueno, pueden usar una media de 200 para arriba. En este caso tienen que revisar que la media haya funcionado en el pasado. Y eventualmente sí. Funcionó acá. Tuvo buena reacción en el pasado. ¿Sí? Tienen que evaluar la media en el pasado antes de usarla, a ver si ha funcionado bien. Bueno, si ha habido movimientos fuertes disparándose de la media. ¿Sí? Entonces, ustedes que ven, el precio, tocó, en el pasado voy a evaluar esta de 300, que justamente está pasando por ahí. Tengo que evaluarla en el pasado. A ver, el precio llegó a la de 300, primero, antes de usarla y tomarla como confluencia, tengo que evaluar la media. Si no, no la voy a usar. A ver, ¿qué pasó en el pasado? Tocó la de 300, pum, salió disparando. Me gustó. Tocó la de 300, pum, salió disparando. Tocó la de 300, pum, salió disparando. Es buena la media, es buena. Acá, obviamente también tocó la de 300 y salió disparando. ¿Sí? Salió con un velazo, pum, neutralizó, salió disparando. Y acá, obviamente, cuando ya la terminé de evaluar, entonces esta media sí me sirve en la zona de H4. ¿Qué quiere decir? Que yo podría haber tomado esta zona de confluencia de nivel 70 más el decisional, el bloque decisional que hay ahí en la temporalidad más chica, que es este que está acá, SNS. Y obviamente el precio está pasando por la media de 300 y yo puedo colocar un trade. Entonces ya tengo como confirmación extra un indicador secundario como para decir, bueno, acá tengo un trade. Esta yo se las mandé por esta lógica, ¿sí? Esa fue la lógica. Miren qué pasó. Esta está enviada en el grupo. Pero bueno, siempre tengo que evaluar la media que voy a usar en mi zona. Si en mi zona veo que en el pasado ha sido usada y ha salido disparando el precio, bueno, tampoco me voy a ir a hace 7 años atrás, pero por lo menos en el pasado más cercano, veo a ver qué pasó.
¿Me funcionó? Me funcionó. Chao, la dejo ahí. Y ahí puedo filtrar. Sí, puede que haya ido a buscar una ineficiencia. La ineficiencia que hay. Si la vemos en semana, capaz que hay una ineficiencia. Claramente sí, hay una ineficiencia y la utilizó. Pero como ya les dije, el precio tiene que llegar acá. Por lo menos el 50%. Ahí tiene que llegar. Al 50% de esa mecha. Y si no llega al 50%, va a llegar acá arriba para neutralizar toda esa liquidez. Así que le queda subida. Por eso fue una buena operación. Bien, esta ha sido la clase de esta semana. Nos vemos el día lunes. Recuerden, sesión de análisis de mercado por YouTube. Nos vemos ahí. Vamos a seguir buscando entradas. Vamos a seguir dándole seguimiento a los pares. Vamos a seguir explicando y practicando. Lo fundamental de todo esto no es entrar al mercado, sino es practicar y ver cómo se desarrollan los trades a lo largo de la semana. Bien, nos vemos el día lunes a la misma hora. Que tengan una linda noche y un buen fin de semana.